Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5, fe contra todo pronóstico. ¿Qué tan difícil ha sido para ti hasta este momento ser cristiano? ¿Qué ha sido difícil, complicado? ¿Cuáles son las pruebas más difíciles que tú has tenido? ¿Cuáles han sido los desafíos que has tenido? Um, ¿Qué has tenido que dejar? ¿Qué has tenido que abandonar por causa del Evangelio? Muchas de las veces nosotros pensamos que ser cristiano es difícil, aun cuando no pasamos pruebas, no tenemos pruebas. Pero cuando miramos nuestra lección, dice los reformadores protestantes tenían algo que en el siglo XXI necesita desesperadamente, un propósito para su vida. No se puede comparar ni por un tantito lo que estos cristianos pasaron, tuvieron que pasar, tuvieron que dejar por causa del Evangelio, por amor a Cristo. Esta es nuestra lección, los desafíos, a esa fe contra todo pronóstico, eso que parece que no es real, pero es real. Muchos no creen en la salvación, muchos no creen que existe el cielo, muchos no creen que Cristo volverá. Pero yo te invito para que puedas estudiar tu Biblia y cada día puedas encontrar respuesta, esa respuesta que tanto necesitas. Oramos. Señor, gracias le damos porque nos ha dado la vida. Gracias por este sábado, gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y que nosotros podamos encontrar esa paz que necesitamos. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mucha gente se siente vacío. Por eso este escritor, Bill Goldman, habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales y pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Pero nos damos cuenta que para los valdenses era tan importante la vida eterna. Eso que yo voy a hacer era importante. Lo que Dios me promete para mí es importante. Y es que por eso lo que ellos creían que lo que era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad, sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. Maravilloso, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que ellos sabían por qué habían nacido, sabían, llegaron a entender cuál era el propósito de Dios para cada uno de ellos. De igual manera, hoy en este preciso momento, nosotros tenemos que saber qué propósito tiene la vida para mí, qué puedo hacer yo, qué he dejado de hacer, qué puedo mejorar. La importancia es que cuando tú llegas a conocer la Biblia, a leer la Biblia cada día, vas a crecer espiritualmente. Tu conocimiento debería de crecer. El Salmo 119, 103 y 104 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y en Salmo 119, 147, me anticipé al alba y clamé: esperaré en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Salmo 119, 147, Salmo 119, 162. Es por eso que la importancia de que cuando tú lees la Biblia, tú puedes decir como nuestro versículo para memorizar, en el que se encuentra en el Salmo 119, 111. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, es interesante que al encontrar en la palabra estos versículos te van a fortalecer. Sí,
porque tu fe automáticamente tendría que crecer. Es por eso que ahí en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra es ese cuando tú crees. Por eso en Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es por eso que hoy, mira, el contraste es este. Hoy hay dolor, muerte, sufrimiento por todo lado, enfermedades y tantos más cosas que no nos darían tiempo a señalar, pero el contraste es que aquí en este mundo en el que vivimos hoy hay todas estas cosas malas: dolor, sufrimiento, muerte, angustias, terremotos, tornados, lluvias, inundaciones y todo eso, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis 22 dice que allá en el cielo, en la tierra nueva, tú no te vas a preocupar por tener que va a haber muerte, porque va a haber tornados, porque va a haber sufrimiento. No, ahí está el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estaba allá en el Edén, el cual Adán y Eva podían tomar de su fruto para la sanidad. Es para esa entera comunión con Cristo. Ahí estaban. No había problema de nada. Pero cuando ellos pecaron, tuvieron que dejar el Edén para que no tomaran de ese fruto y vivieran. Es por eso que ahí te ofrece Dios la vida eterna y no tienes por qué preocuparte. Pero necesitas creer. Entonces, las escrituras irradian de gozo a nuestro dolor, esperanza y a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad, sabiduría a nuestra ignorancia. Y cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Es por eso que los reformadores saturaban su mente de las escrituras, vivían la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales o complacientes o descuidados con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. Escucha. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, 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 no. Contra la verdad. La verdad es más fuerte que ustedes y yo sé que los vencerá. Esas fueron las últimas palabras de Wycliffe. Se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad en la Edad Media. Él tenía una vida con propósito. Verdaderamente era un cristiano. Él sabía a dónde iba. ¿Sabes? Es de admirar que cuando ellos llegaron a estudiar se dieron cuenta de que habían cometido muchos errores, de que habían vivido en la oscuridad y entonces ellos tuvieron que hacer cambios. Pero no es porque ellos querían, sino porque al estudiar las escrituras se dieron cuenta que eran necesarios. Hoy en día hay muchas personas que tienen la Biblia y lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo. Pero ¿cuál es el problema? Tú tienes tu Biblia, pero no la lees. Ese es el problema. Ellos no se cansaron de estudiar porque ellos, sabes, entre más estudiaban, el Espíritu Santo les iba revelando más cosas, y ellos pudieron memorizarse tantos versículos para cuando vinieran los momentos difíciles. Yo a veces me pregunto cuántos versículos de memoria me sé y son muy pocos. Quizás te sucede lo mismo. Y el problema es el mismo para todos nosotros. Es que no estamos estudiando la Biblia al 100% como debería de ser, crecer diariamente, que nuestra vida tenga un propósito.
¿Sabe? En el gran principio que sostenían estos reformadores es el mismo que sustentaron los valdenses. Wycliffe, John Hus, Lutero, Zwinglio, y los que se unieron a ellos era la infalible autoridad de las Santas Escrituras. Como regla de fe y práctica, la Biblia, y solamente la Biblia, era su autoridad, y por las enseñanzas de ellas juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenían a estos santos varones cuando entregaron su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces. Que en ese día encendieron la luz para aquellas personas que estaban en la oscuridad. ¿Sabe? Esa luz que se encendió ese día jamás se apagó y jamás se apagará, porque la palabra de Dios es eterna. Y eso es maravilloso. ¿Sabes? Es interesante de que muchas personas dicen, todo tiene un principio y todo tiene un final, pero no con la palabra de Dios cuando hablamos, porque la palabra de Dios es eterna y eso no tiene final. Si hoy no te gusta escuchar o leer la Biblia, entonces tú no puedes ir al cielo, porque allá todos los días se tiene que leer. Entonces es por eso que tú tienes que aprender a vivir de una manera diferente. El Señor Jesús dijo en las Escrituras, ahí en San Juan, lo puedes leer, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús mencionó estos versículos? Sencillamente porque la gente estaba viviendo de tradiciones. ¿Y las tradiciones a dónde te llevan? Las tradiciones te llevan a espacios vacíos, solo a vivir de algo que no es real. Entonces Jesús los confrontó y le dijo, escudriñad las Escrituras y miren qué encuentran ahí. Es que cuando tú empiezas a leer la Biblia, Jesús les estaba diciendo que ahí estaba la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Por qué? Porque desde la creación podemos encontrar eso. La Biblia hablando de Jesús. Es por eso que en San Juan 1:3 dice, Él era la verdad, Él era la vida, Él era todo. Él es el creador, es el fundamento de todo el cristianismo. Es por eso que Él vino a buscarnos. Es por eso que Él vino a salvar a su pueblo. Desafortunadamente, su pueblo no quería salvarse. Y hoy, desafortunadamente, también sucede lo mismo. Todos queremos o decimos o pensamos que tenemos a Cristo, pero no es real. Por eso ahí en San Juan 1:3, como te decía, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces quiere decir que desde allá en el principio, Jesús como creador y ahora como redentor, y ahora a ti te ofrece la salvación. Es por eso, escudriña las Escrituras. Todas las Escrituras estaban hablando de Jesús. Desafortunadamente muchas personas pues no quieren llegar al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, ahí en San Juan, en Apocalipsis 22, vamos a leer Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, dice Juan, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Como en Apocalipsis podemos mirar que la palabra de Dios dice que tú te prepares. Él fue a preparar un lugar para ti, un lugar para mí, porque Él, por eso es que vino a nacer a esta tierra, para que nosotros pudiéramos entender. Entonces Él, cuando viene a este mundo, dice, aquí es difícil vivir, hay tanto dolor, sufrimiento y todo, yo voy a ir a prepararles un lugar, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Eso es maravilloso. Nadie más te ofrece todas estas cosas que Jesús. Es por eso que ahí también
En 2 Corintios 4, del 1 al 6, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes? Lo interesante es que yo te puedo mencionar muchos versículos, pero si tú no los lees, si tú dices, bueno, es cierto, pero tienes que leerlo. Dice Pablo: yo no te estoy predicando de mí, porque yo no tengo nada que ofrecerte, yo solamente predico el evangelio. Pero el que te va a otorgar la salvación es Cristo. Y es por eso que de ese Cristo es el que te estoy hablando, el que puede transformar tu vida. En 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Los reformadores encontraron y enfrentaron pruebas similares, no obstante, por fe, permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía fue la probabilidad aparentemente abrumadora, es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresa en Wörth, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año de 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera, y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo y viva voz, y se escribieron como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente la oración de Tyndale. ¿Sabes cómo este hombre tuvo que pasar tantas pruebas, tantos problemas? Pero su vida tenía un propósito. Sí, era poder imprimir la Biblia, poder tener una traducción exacta de la Biblia. ¿Sabe? Es interesante que muchas de las veces nosotros no queremos ni estudiar nuestra lección. Muchas de las veces se nos hace difícil aprendernos el versículo de memoria, ¿verdad? Pero él tenía un propósito. Había algo más que hacer. Y es por eso que su empeño tuvo éxito. Todo lo que él hizo fue con propósito y hubieron resultados. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En el año de 1611 se imprimió la versión bíblica El Rey de Jacob, basada en la gran medida de la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es uno de los 76% traducción de Tyndale, el Nuevo Testamento con 83%. En el año 2011 la versión King James celebró sus 400 aniversario y superó el hito de los 1,000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2,454 idiomas.
el impacto a decenas de millones de personas en todo el mundo, el sacrificio de William Tyndale valió la pena. Y es por eso que yo te digo que todo tiene un propósito. Si tú estás en la iglesia, ¿cuál es tu propósito? Si tú hoy estás vivo, ¿cuál es tu propósito? Tú tienes metas. Saben que muchas de las veces nosotros fijamos nuestras metas en cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante, que es lo espiritual. En Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Apocalipsis 14:13 oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y es por eso que hasta hoy en día podemos hablar de las traducciones, de a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia. Pero eso fue un esfuerzo, arduo trabajo. Entonces, sabes que muchas de las veces nosotros decimos que queremos salvarnos, pero ahí sentados. Tú no puedes quedarte sentado o decir que quieres ir al cielo si estás sentado. Necesitas entrar en acción, necesitas hacer algo por la obra de Cristo. Si tú realmente has conocido a Cristo, necesitas hablar de Él. En Hechos 5:28 leemos diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y a veces me quedo pensando, ¿no eran ellos realmente los que habían condenado a Cristo? Y ahora cuando Pedro, Juan y Santiago, los discípulos de Cristo, hablaban de Cristo, del poder de Cristo, la gente iba creyendo. Ya no le creían a los sacerdotes, sino creían este evangelio. Este evangelio no era nuevo. Se habían olvidado del verdadero evangelio por seguir tradiciones. Es por eso que a los cristianos hoy se les conoce como herejes, ¿verdad? Pero ¿quién es más hereje? Pues los que iban metiendo cosas malas a la iglesia, los que seguían las tradiciones. Entonces, cuando ellos llegaron a ese verdadero conocimiento, tenían que hablar de Cristo. Y dice que tú puedes mirar en Hechos, dice, se bautizaron 3,000, se bautizaron 5,000, y hoy, gracias a estos hombres, el evangelio puede llegar a todo el mundo. Muchísima gente han conocido del evangelio, muchísimas personas tienen una Biblia. Y eso podemos decir que es gracias a esos esfuerzos que tuvieron estas personas que estuvieron dispuestos a dar aún la vida por Cristo. Yo te pregunto, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Sí, ¿qué estás dispuesto? ¿Será que realmente amas a Cristo? ¿Será que realmente te puedes llamar cristiano? Deberíamos pensar. Deberíamos, por un momento, pensar y decir, ¿qué estamos haciendo? Dice en Génesis 15:1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Puede ser que tú estés pasando por momentos difíciles y Él te dice, así como le dijo a Abraham: no temas, no tengas miedo. Ya. Entonces podemos mirar también ahí, como dice en Efesios 3:18: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Tú has llegado a saber qué tan grande es el amor de Dios, qué tan inmenso es el amor de Dios. ¿Sabes? El amor de Dios es tan grande
Que tú puedes irte tan lejos, separado de Dios. Tú que te fuiste de la iglesia. Sí. Tú que te fuiste de la iglesia porque no te gustó lo que hacían los demás, pero te olvidaste de lo que tú estabas haciendo. Sí, a ti. Tú que te fuiste de la iglesia. No importa dónde estés, qué tan lejos hayas sido. Cristo te sigue amando y te está llamando. ¿Te imaginas? Yo no sé cuánto tiempo llevas lejos de la iglesia, pero Él te sigue llamando. Ese es amor. Yo no puedo llegar a saber qué tan grande es el amor de Dios si yo no paso tiempo estudiando la Biblia. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, si ustedes tan solo supieran qué tan grande es el amor de Dios, entonces ustedes fueran diferentes, pensaran diferente y también actuaran diferente. Es maravilloso, ¿no? Cuando tú llegas a conocer de Dios. También, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Sí, ¿sabes? Quemaron a Wycliffe, a Hus, a todos los reformadores. Muchos de ellos murieron en la hoguera. Pero aún el evangelio sigue creciendo. Pudieron lastimar el cuerpo, quemar el cuerpo, pero no destruir la obra. El enemigo puede causarte tanto dolor. Sí, puede quitarte lo que más amas. Puede causarte el dolor más inmenso, la enfermedad más inmensa. Pero hay algo que no te pueden quitar: tu oportunidad de ser salvo. Tú eres el que decide. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar hoy en el Evangelio. ¿Sabes? Si nosotros nos perdemos, no es porque Dios quiera que nosotros nos perdamos. Si nosotros nos perdemos es porque nosotros no queremos ser salvos. Pero la salvación ahí está. Y somos tú y yo los que decidimos salvarnos o perdernos. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión en su vida. Descubrió el ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios mientras estudiaba sus páginas detenidamente. El Espíritu Santo iluminó su mente, sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas sagradas escrituras. Al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: oh, que Dios me diera un libro así para mí. En San Juan 14, 25, 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que os he dicho. Es por eso que necesitamos estudiar la Biblia, para que en los momentos difíciles el Espíritu Santo te pueda revelar esa porción que tú has estudiado. En San Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, me tomará de lo mío y os lo hará saber. Hoy en día el Espíritu Santo está trabajando arduamente, y yo sé que te está llamando, pero también tú decides abrir la puerta o dejarla cerrada. La opción ahí está, la decisión es tuya. En 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran, también hoy en día el Espíritu Santo te va a inspirar a ti para que puedas llegar al conocimiento de la verdad. Es por eso que nosotros encontramos lo que Martín Lutero escribe aquí. Dice: cuando yo empecé a leer, yo miré cosas diferentes, que aquí habían cosas que se hacían, pero
la Biblia decía otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al hombre o a Dios? Lo excepcional de estos versículos de la Sagrada y nos dan la seguridad también de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guiará a nosotros cuando leamos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu y solo el Espíritu Santo era el intérprete infalible de las Escrituras. Hay un interesante intercambio registrado entre John Knox, el reformador escocés, y María, reina de Escocia. María respondió: usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador contestó: debe creer a Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a uno ni a otro. La palabra de Dios es clara en sí misma y se parece a ver oscuridad en algún lugar. El Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. Es por eso que nosotros decimos un texto sin contexto es un pretexto, ¿verdad? Porque todo tiene secuencia, desde allá el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros podemos mirar también ahí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora nosotros nos encontramos con esa maravillosa gracia, ese regalo que yo no merezco, ese regalo que tú no mereces. ¿Sabes? La salvación es gratuita, pero tú decides también, ¿no? Ahora, muchos piensan que por obras y empiezan a hacer obras, pero las obras no salvan. Pero cuando tú crees en Cristo, esto es así. Tú obedeces la palabra y tú dices: yo no merezco la salvación, ahora me la regalan. Pero cuando tú llegas al conocimiento de Cristo Jesús, ahora vienen las obras. Ahora viene la obediencia. Y es por eso que tú no te vas a salvar por guardar el sábado, los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas al conocimiento de la verdad y aceptas la verdad, ahora tú sabes que tienes que vivir en la verdad. Ahora, para que tú seas feliz, necesitas guardar los mandamientos. Porque ellos es el reflejo de que tú conoces a Cristo, que tú amas a Dios. Pero si tú dices: yo amo a Dios, pero no quieres obedecer, entonces es un problema. ¿Cuál es la gracia? Entonces tú no recibes esa gracia. Cuando tú recibes esa gracia, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Por eso Martín Lutero, cuando recibe esa gracia, llega al conocimiento de la verdad, entonces surge todo lo que él vivió. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? En Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo estábamos perdidos, condenados a la muerte, mas sin embargo viene Cristo y paga mi deuda. Paga tu deuda y ahora me da la salvación. Él cargó esa cruz que yo tenía que cargar. A él le pusieron esa corona de espinas que tú y yo merecíamos. Esos azotes que tú y yo merecíamos. Esos clavos en sus pies y sus manos que tú y yo merecíamos. Mas sin embargo, él tomó mi lugar, tomó tu lugar y ahora te regala la salvación. Esa salvación que no mereces, ni yo merezco porque soy un hombre pecador. Nadie más. Es por eso que solamente la gracia que Cristo da puede salvarte. Pero podemos mirar que como Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación, entonces Lutero comenzó a predicar, a predicar de ese Cristo y decir: yo soy salvo por él. Es un don que yo no merezco. Es algo que yo necesito y necesito encontrar la verdad. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Él sufrió la muerte que era la nuestra para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Maravilloso, ¿no? Cristo sufrió en el lugar del hombre, en el huerto de Getsemaní.
y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror y la culpabilidad del pecado hasta que sus pálidos y vacilantes labios brotó el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no hay otra forma por la cual pueda alcanzar la salvación del hombre caído, entonces no sea como yo quiero, sino como tú. La naturaleza humana había entonces muerto ahí bajo el horror, la presión del pecado, si un ángel del cielo no hubiese fortalecido a Cristo para que la soportara la agonía. ¿Te imaginas? Él estaba sufriendo. Es por eso que el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y fino sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Lino fino, dice la Escritura, son justificaciones de los santos. Apocalipsis 19, lo podemos mirar ahí en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino no es las acciones justas de los santos. Y en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el que hace esa verdadera transformación. Es por eso que ahora te dice a ti: aquí está la salvación, pero tú decides. Romanos 6:18, 6:15 al 18. No, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavo para obedecerla, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Y en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas personas dicen: yo no puedo obedecer la ley, eso es imposible. Sí, probablemente que tengas razón, es imposible. Pero cuando tú llegas al conocimiento de la verdad y llegas a tener a Cristo en tu corazón, eso es posible. Porque Cristo es el que te ayuda, el que te da fortaleza. Y es por eso que esa gracia que Él me da, yo la tengo que tomar todos los días para agarrar fuerza. Porque la gracia de hoy no me alcanza para mañana. Es por eso que la gracia de Dios nos cambia. Un cierto día John Wesley asistió a una reunión. Moraba en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la traducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace Cristo. Ahora Él te da la salvación. Y tú sabes que solamente Él puede salvarte. Teniendo el entendimiento en haber sido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con evidencia toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que hace Dios. ¿Sabes? Allá en el Edén todo era felicidad, y ahora Él quiere restaurar esa felicidad en el hombre, quitarle todo lo malo, restaurar su vida. Y esa nueva vida solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también, hoy tú decides. La salvación está en tus manos. El llegar al conocimiento de la verdad está en tus manos. El estudiar la Biblia todos los días está en tus manos. Pero Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y tú decides abrir la puerta o permanecer cerrado.
Desafortunadamente muchas personas se perdieron ayer. Sí, en el ayer se perdieron muchas personas porque no quisieron conocer la verdad. Es difícil quizás para muchos pasar tiempo estudiando la Biblia. Sí, puede ser que sí. Pero yo te digo, para todo hay tiempo. Sí, hoy la salvación está en tus manos. Tú eres el que decide. De todo corazón, yo deseo que tome la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias le damos, porque usted nos da la salvación ahora sin merecerla. Gracias, Señor, por tomar mis pecados y aventarlos al fondo del mar. Gracias porque usted es el único que puede transformar mi vida, limpiar mi vida. Usted es el único que murió en esa cruz para pagar mi deuda. Perdónenos porque le hemos fallado. Pero queremos iniciar de nuevo, Señor. Y solamente usted lo puede hacer, con el poder de su Espíritu Santo. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Se los rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana si a ti Dios nos lo permite. Bendiciones.